la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Les recordamos que si nos lo proponemos, juntos lograremos superar esta contingencia. Y una de las cosas que podemos hacer es practicar el trabajo colaborativo en nuestras casas. Además de ser pacientes, mantener la tranquilidad y fomentar relaciones basadas en la empatía con nuestras familias, ya que si llegamos a sentir estrés o tristeza, probablemente sienta lo mismo alguien más en nuestro hogar. Por eso, tomar una actitud positiva será la clave para asentar un buen ambiente de aprendizaje en nuestros hogares. Dicho lo anterior, les proponemos revisar un tema que han venido estudiando desde el primer grado. Nos referimos al cálculo del volumen de figuras geométricas, en particular los cilindros y conos. Si bien anteriormente revisaron el origen de estas fórmulas, ahora es momento de que apliquen ese aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, para esta sesión se espera que estimen y calculen el volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Para saber cómo se hace esto, las y los invitamos a ver con mucha atención el siguiente video. En segundo año comenzaron con el estudio de los cuerpos geométricos. ¿Recuerdan qué tipo de cuerpos son estos? Los cuerpos geométricos, tales como prismas, pirámides, cilindros y conos, aparecen a menudo en nuestra vida diaria, por lo que frecuentemente resulta necesario calcular sus volúmenes. Veamos. Ya conocemos las fórmulas para calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Por ejemplo, el volumen de un prisma recto es igual al área de la base multiplicada por la medida de la altura. Esta fórmula permite calcular el volumen de cualquier prisma recto cuya base sea un polígono. Observemos cómo cambia la base de los prismas al aumentar el número de lados. Si se continúa aumentando el número de lados de la base, los prismas sucesivos se aproximan cada vez más a un cilindro. Comenzamos con un prisma que tiene como base un triángulo equilátero. El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Aumentamos un lado a la base. Con la base cuadrada, un lado más y obtenemos un prisma cuya base es un pentágono. El área de la base pentagonal es el perímetro del pentágono por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma correspondiente es el área de la base por la altura. Si seguimos aumentando el número de lados del polígono, el volumen se calcula de la misma manera. En cualquier caso, sin importar el número de lados, el área de cualquier polígono regular puede escribirse como su perímetro por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma regular es simplemente el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Aumentando cada vez más el número de lados de la base del prisma, el polígono se aproxima cada vez más a un círculo. Al aumentar el número de lados, la apotema de los polígonos se aproxima al radio del círculo. Pero la fórmula para el área de la base sigue siendo perímetro por apotema sobre 2. Así es, el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Y la apotema se convierte en el radio del círculo. El volumen del cilindro resultante es, por lo tanto, el área del círculo por la altura del cilindro. Área de la base por altura. Obtengamos ahora la fórmula para calcular el volumen de un cono. Tomen un cono y un cilindro que tengan la misma altura y el mismo círculo como base. Llénelo con arena. Vaciamos el contenido en el cilindro. Repetimos esto hasta llenar el cilindro.
Parece que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono si ambos tienen la misma altura y base. Y entonces, ¿cómo podremos expresar la fórmula para obtener el volumen del cono? Sabemos ya que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen igual a área de la base por altura. Y como acabamos de ver, un cono de la misma altura y con la misma base parece que tiene la tercera parte del volumen del cilindro. Entonces, para calcular el volumen del cono, hay que multiplicar el área de la base por la altura y dividir entre 3. Pero solo hemos obtenido experimentalmente la fórmula del volumen del cono. ¿Habrá alguna manera matemática de obtenerla? Al igual que con el cilindro, la fórmula del volumen del cono puede obtenerse mediante una sucesión de pirámides rectas, en la que se aumenta el número de lados de la base, manteniendo constante la altura hasta llegar a la base circular del cono. El volumen de una pirámide está dado por área de la base por altura sobre 3. ¿Notaste lo que pasó? La fórmula para calcular el volumen de un cono es también área de la base por la altura sobre 3, donde el área de la base es pi por radio al cuadrado, lo cual confirma la fórmula obtenida comparando los volúmenes del cono y del cilindro vaciando arena. Existen distintas maneras de obtener las fórmulas de los volúmenes de los cuerpos geométricos. Sin embargo, los cálculos pueden ser complicados y engorrosos. A lo largo de la historia, los matemáticos estuvieron preocupados por la obtención exacta de los volúmenes de los cuerpos. Arquímedes obtuvo algunas de las fórmulas del volumen de cuerpos geométricos. ¿Quieren conocer más sobre la obra de este matemático griego, uno de los más importantes del mundo antiguo? Arquímedes de Siracusa es conocido hoy como una de las más grandes figuras en ciencias y matemáticas de la antigüedad. Los sabios de su época lo reconocían llamándolo el maestro, el geómetra, el gran sabio. Arquímedes nació en el año 287 a.C. de nuestra era en Siracusa, Sicilia, donde vivió casi toda su vida. Entre sus obras más famosas se encuentra Sobre la esfera y el cilindro, en la cual introduce algunos de los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Arquímedes murió en el año 212 antes de nuestra era, cuando el ejército romano tomó la ciudad de Siracusa. A pesar de las órdenes del cónsul romano Marco Claudio Marcelo de respetar la vida del sabio, Arquímedes murió en manos de los invasores romanos durante el asalto a la ciudad. Cuenta la anécdota que unos soldados lo encontraron haciendo operaciones y dibujos en la arena de la playa. Los soldados pisaron sus cálculos, a lo que Arquímedes protestó furioso y uno de los soldados le dio muerte. Se dice que sus últimas palabras fueron: "No molestes a mis círculos". Según los historiadores griegos, por deseo expreso de Arquímedes, el resultado principal de Sobre la esfera y el cilindro fue grabado en su lápida como epitafio. En la lápida de su tumba se grabó el símbolo pi y la siguiente figura, lo cual significa que el volumen de la esfera es 2/3 partes del volumen del cilindro que la contiene exactamente. Arquímedes llegó a este sorprendente resultado matemático a través de una serie de cálculos geométricos y deducciones lógicas que, 18 siglos más tarde, serían retomados por Cavalieri, Newton, Leibniz y otros para desarrollar el cálculo integral y diferencial. Verifiquemos empíricamente el resultado grabado en la lápida de Arquímedes. Tomemos una esfera de radio R y el cilindro recto que la circunscribe. Llenemos el cilindro con agua y sumerjamos la esfera en el cilindro. ¿Qué crees que suceda? Se derramó mucha agua. ¿Cuánta?
El líquido que se derramó corresponde a 2/3 partes del volumen del cilindro, pues solo nos quedó 1/3 del agua que había en el cilindro. Es decir, el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro, que es el resultado que encontró Arquímedes. Pero en este caso, la altura del cilindro es igual a 2 veces el radio. Y al multiplicar, obtenemos que la fórmula para calcular el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Aunque este no es el procedimiento que siguió Arquímedes, puedes consultar más acerca de su vida y de cómo llegó a este resultado en la siguiente página de internet. Busquen a su alrededor cosas que tengan forma de estos cuerpos geométricos. Un tinaco, un envase de refresco, un silo para almacenar semillas o un cono para beber agua. Y apliquen las fórmulas que vimos hoy para conocer su volumen. ¡Hasta la próxima! Lo más interesante de que estudien las figuras geométricas es que las pueden encontrar representadas en varios objetos de su entorno. Y las fórmulas que están aprendiendo las pueden usar para conocer las medidas de estos objetos. ¿Creen que sea importante conocer el volumen de las cosas que hay a su alrededor? ¿Para qué usarían esta información? Las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Cómo pueden calcular el volumen de una lata? Que ni más ni menos es un cilindro. José suele tomar refresco y generalmente la compra en su presentación de lata, pero le ha surgido la duda si en verdad la lata contiene 355 mililitros de volumen. Así que tomó una regla y se da cuenta que el radio de la lata es igual a 3.3 centímetros y su altura igual a 10.37 centímetros. Para comprobar que el volumen de la lata es de 355 mililitros, hay que recordar la fórmula para calcular el volumen de una forma cilíndrica, como la lata del refresco, la cual se calcula multiplicando el valor de pi por el valor del radio al cuadrado y por su altura. Se conoce el valor de la constante pi, que es aproximado a 3.1416. El valor del radio es 3.3 centímetros y de la altura es 10.37 centímetros. Sustituyendo dichos valores, se obtiene para pi 3.1416 que multiplica al valor del radio, sin olvidar que este valor se tiene que elevar al cuadrado y por último se multiplica por el valor de la altura. Sin embargo, para poder multiplicar estos números, primero hay que conocer el verdadero valor del número que tiene potencia. Es decir, 3.3 por 3.3 es igual a 10.89 y las unidades son centímetros al cuadrado. Una vez que se multiplican estos tres números, se obtiene el valor igual a 354.77 y las unidades son centímetros al cuadrado por centímetros, dando centímetros al cubo. Algo que se tiene que recordar es que un centímetro al cubo es igual a un mililitro. Haciendo este cambio de centímetros al cubo por mililitros, se tiene que el volumen de la lata es igual a 354.77 mililitros, que es aproximado a los 355 mililitros que se esperaba comprobar. Redondeando este resultado, se comprueba que un refresco en su presentación de lata sí contiene esta cantidad. Es muy probable que en sus casas puedan encontrar alguna lata. Por favor, búsquenla y observen si tiene forma cilíndrica. Y si es así, practiquen calculando su volumen. Ahora, las y los invitamos a aprender cómo estimar el volumen de un barquillo, el cual tiene forma de cono, solamente que carece de un lado que le sirva de base. Así es, y para ello les presentamos el siguiente video. Al salir de la escuela, Sofía compró 2 helados, uno para ella y otro para su papá. Pero como hacía mucho calor, a su papá se le cae la bola de su helado. Entonces
¿Qué cantidad de helado le quedó si se sabe que el radio del cono es igual a 5 centímetros y su altura de 12 centímetros? Y considerando que el helado que le sobra tiene la misma forma del cono. Al utilizar la fórmula para calcular el volumen de un cono, se conocerá la cantidad de helado que le resta al papá. Solamente se debe sustituir el valor del radio R y de altura H en la fórmula. El tip para esto es poner paréntesis donde se encuentran dichas variables y dentro de cada paréntesis poner su valor. Para el caso del radio se anota 5 centímetros y para el caso de la altura 12 centímetros. Antes de multiplicar todos los números que se encuentran en la parte del numerador, se desarrolla primero el número con potencia, es decir, 5 por 5 igual a 25 y centímetros por centímetros se obtiene centímetros al cuadrado. Ahora se recomienda multiplicar a los números que no son pi en la parte del numerador, es decir, 25 centímetros al cuadrado por 12 centímetros dan como resultado 300 centímetros al cubo. Después se divide 300 entre 3, dando como resultado un volumen igual a 100 que multiplica al valor de pi, con las unidades de centímetros al cubo. A pesar de que este es el resultado exacto del volumen o cantidad de helado, se recomienda multiplicar el valor de 100 por el valor de pi, que es aproximadamente 3.1416, conservando las mismas unidades. Al final se obtiene un valor de 314.16 centímetros al cubo. Pero como el volumen de un helado se mide en litros o mililitros, hay que tomar en cuenta que un centímetro al cubo es igual a un mililitro. Por lo tanto, ya sea que se considere el volumen exacto utilizando el símbolo pi o su equivalente como número decimal, se concluye que el volumen de helado que tiene el papá en su cono es de 314.16 mililitros, es decir, casi la tercera parte de un litro. ¡Listo! Con los contenidos que han revisado hasta el momento, ya conocen el origen y la aplicación de las fórmulas para obtener el volumen del cono y el volumen del cilindro. Por tal razón, es momento de que exploren en casa y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué cosas en forma de cono tienen a su alcance? ¿Y cuál es su volumen? ¿Qué cosas en forma de cilindro hay en sus casas? ¿Y cuál es su volumen? Hasta este momento pueden estimar y calcular el volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Hagan su registro y anoten sus reflexiones y después guarden toda la información en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a clases puedan retomarla con sus maestras y maestros. Estamos llegando al final de esta sesión, pero antes de despedirnos, les reiteramos que es importante que consoliden con sus familias relaciones basadas en la empatía, el trabajo colaborativo, la paciencia y la tranquilidad, pues esta es la clave para generar y preservar un ambiente sano en sus casas y que motive su aprendizaje. Practíquenlo día con día. Recuerden que tenemos una cita para la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!